Buenas tardes con todos. Catherine, ¿se puede llegar a ver la diapositiva? Sí, doctora, sí se observa bien. Listo, muy bien. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a dar inicio a la clase de inmunizaciones. Y teniendo en cuenta que como objetivos tenemos el conocer las definiciones básicas sobre inmunización, conocer el esquema de vacunación que empleamos en nuestro país actualmente, conocer los distintos tipos de vacunas, la vía de administración, la presentación, la conservación, las indicaciones, su composición, los posibles efectos secundarios postvacunales y las contraindicaciones. Entonces, para eso es importante, nosotros vamos a encontrar varios conceptos, ¿no? Y este es el que me pareció más completo. Entonces, la inmunización consiste en inducir la inmunidad mediante la administración de vacunas. A eso llamamos inmunización activa. O de anticuerpos, y a eso llamamos inmunización pasiva. La inmunización previene de enfermedades, discapacidades y defunciones por enfermedades prevenibles mediante las vacunas, tales como el cáncer cervical, la difteria, la hepatitis B, el sarampión, la parotiditis, la tosferina, la neumonía, la poliomielitis, las enfermedades diarreicas por rotavirus, que son las más graves, con que cursan con mayor gravedad, digamos, del estado de deshidratación, la rubiola, las formas graves de tuberculosis en menores de 5 años, ¿no? El tétanos, entre otras. Es indiscutible que esta inmunización es una de las intervenciones sanitarias preventivas más que han tenido un mayor costo-beneficio, ¿no? Y evita 2 a 3 millones de muertes anuales por difteria, tétanos, tosferina y sarampión. Sin embargo, si se mejora la cobertura vacunal mundial, se podrá evitar otros 1.5 millones de dichas enfermedades. Entonces, es importante que nosotros conozcamos algunos conceptos, algunas definiciones que vamos a utilizarlas o las vamos a escuchar emplear cuando hablemos de inmunización. Por ejemplo, en orden alfabético hemos puesto algunas de las que vamos a emplear, ¿no? Los adyuvantes. ¿Qué son los adyuvantes? Son sustancias que están incorporadas a la fórmula de las vacunas para incrementar la inmunogenicidad del antígeno y potenciar la respuesta inmune específica, ¿no? Permitiendo así la obtención de títulos más elevados de anticuerpos con una cantidad menor del antígeno y número más reducido de dosis. Su efecto se produce por diversos mecanismos, en los que se encuentran el retardo de la liberación del antígeno en el sitio de la administración, el aumento de la captación y el procesamiento de los antígenos y su presentación por parte de las células presentadoras de antígenos, ¿no? En cuanto al antígeno, ¿no? ¿Qué son antígenos? Son sustancias o grupo de sustancias que son capaces de estimular la producción de una respuesta inmune, específicamente de anticuerpos. ¿Qué es el antígeno T dependiente? El antígeno que para generar anticuerpos necesita la cooperación de los linfocitos T. En general son antígenos proteicos. El antígeno T independiente, por otro lado, ¿no? Son los antígenos capaces de generar anticuerpos aún en ausencia de los linfocitos T, a diferencia de los T dependientes. Suelen ser polisacáridos, por lo general no otorgan memoria inmunológica. Anticuerpo. ¿Qué son los anticuerpos? Son moléculas de la inmunidad humoral específica cuya principal función es la defensa contra microorganismos y toxinas producidas por los distintos agentes microbianos. Estas moléculas, que son proteínas inmunoglobulinas, tienen la capacidad de unirse con el antígeno que ha producido su formación. ¿Qué es el barrido? Es la actividad cuyo objetivo es desarrollar una barrera sanitaria en un ámbito geográfico en riesgo epidemiológico, debido a un caso confirmado de una enfermedad sujeta a erradicación, ¿no? Se administrará la vacuna sin considerar el estado vacunal previo. Su ejecución debe ser rápida en un lapso de 2 a 4 semanas, como para evitar el contagio de esta enfermedad que está siendo objeto de erradicación. ¿Qué es el bloqueo? Es la vacunación que se realiza ante la notificación de un caso sospechoso de una enfermedad prevenible por vacunación. Se realiza en la población que reside en un ámbito determinado, generalmente 5 manzanas a la redonda en torno a la ubicación del caso notificado, más o menos el equivalente a 121 manzanas. Debe realizarse dentro de las 48 horas de notificado el caso
y se considera para ello más bien el estado vacunal previo de la persona. ¿Qué son las dosis de refuerzo o booster? ¿No? Es la dosis de vacuna que se administra después de haber recibido el esquema básico de vacunación con la finalidad de incrementar y prolongar el efecto inmune de la misma. Es así que ustedes habrán escuchado que los médicos están pidiendo que que se nos administre la tercera dosis con Pfizer, ¿no? Después de haber recibido las 2 dosis de Sinopharm, se está haciendo el pedido para que coloquen la tercera dosis de refuerzo con Pfizer, ¿no? Y esta no es un claro ejemplo de esta dosis de refuerzo o booster. Entonces, en las noticias ustedes van a escuchar, ¿no? El refuerzo o booster que están solicitando los médicos como tercera dosis. Ese es un ejemplo claro. Ahora, el esquema de vacunación es la representación cronológica y secuencial para la administración de las vacunas aprobadas oficialmente para el país, como parte de la Política Nacional de Vacunación e Inmunización. ¿Cuáles son las enfermedades transmisibles o prevenibles por la vacunación? Son enfermedades que se pueden prevenir mediante el uso de vacunas. Entre ellas estamos la difteria, la tosferina, el tétanos, hepatitis A, hepatitis B, influenza, poliomielitis, sarampión, rubiola, parotiditis, varicela, tuberculosis, meningitis, fiebre amarilla, neumonías, diarrea por rotavirus, cáncer de cuello uterino por virus de papiloma humano, entre otras, ¿no? Vemos, por ejemplo, de acá de estas enfermedades están la mayoría en nuestro esquema de vacunación de Perú, ¿no? A excepción de la hepatitis A, por ejemplo, o la meningitis, ¿no? La enfermedad por meningococo aún no está, por lo que no es muy frecuente en nuestro medio. La hepatitis A tampoco está en el esquema de vacunación de nuestro país. Entonces, entre otras, ¿no? De aquí la importancia de realizar la vacunación en forma oportuna, según el esquema de vacunación establecido por el Ministerio de Salud. Los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización. Ustedes van a escuchar el famoso ESAVI, ¿no? ¿A qué se llama ESAVI? Cualquier evento adverso asociado a la vacunación o inmunización que tiene una asociación temporal y no necesariamente causal. Es una definición operacional que desencadena el proceso de la investigación que concluye con su clasificación final y la implementación de medidas correctivas. ¿Qué es un ESAVI severo? Es todo ESAVI que incluye uno o más de los siguientes criterios. Primero, hospitalización, riesgo de muerte, discapacidad y o fallecimiento. En cuanto a la inmunidad, es la capacidad que tienen los organismos para resistir y defenderse de la agresión de los agentes extraños. Son las defensas que adquiere el organismo para defenderse de la agresión de los agentes extraños. La inmunogenicidad es la capacidad que tiene el antígeno de inducir una respuesta inmune detectable. La inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia primaria, tanto celular como humoral, o la adquirida, por ejemplo, en los casos de VIH, o en pacientes oncológicos, o en los pacientes que utilizan corticoterapia, o quimioterapia, o radioterapia y trasplantados. La inmunización, ¿no? Como habíamos dicho anteriormente, consiste en inducir la inmunidad mediante la administración de vacunas. Eso es la inmunización activa o de anticuerpos en la inmunización pasiva. Las inmunoglobulinas son las macromoléculas generadas por el sistema inmune como respuesta frente a un antígeno o elemento extraño. ¿Qué es toxoide? Es la toxina bacteriana modificada a la que se transforma en una no tóxica para mantener su capacidad de inducir antitoxinas. ¿Y qué es una antitoxina entonces? Son los sueros heterólogos, ¿no? Es una sustancia de anticuerpos obtenidos de sueros de animales inmunizados con toxinas específicas que se utiliza para la inmunización pasiva o tratamiento. Entonces, las vacunas son los compuestos que estimulan al sistema inmune para que produzcan anticuerpos contra algunas enfermedades. Entonces, la vacunación consiste en el acto de administrar la vacuna a una persona.
es la vacuna monovalente? Es aquella que consiste en un preparado que contiene antígenos de un solo serotipo de microorganismo. Y la vacuna conjugada, por otro lado, ¿no?, es una vacuna de antígenos T independientes que se conjugan de forma covalente a proteínas transportadoras o carrier para convertirlos en antígenos T dependientes con el objeto de que sean inmunógenos y generen memoria inmunológica. Las vacunas inactivadas son aquellas, ¿no?, compuestas por gérmenes muertos que han perdido su capacidad patogénica, pero conservan la capacidad inmunogénica, que ya hemos visto en qué consiste. Se obtienen tratando los antígenos vivos mediante procedimientos físicos como el calor o químicos como el formaldehído, que destruyen su infectividad sin afectar la inmunogenicidad. Las vacunas vivas atenuadas, ¿no?, son aquellas compuestas por microorganismos infecciosos vivos, como bacterias o virus, que muestran bajos niveles de virulencia. Conservan la capacidad inmunogénica y estimulan la inmunidad protectora, pero han perdido el poder patógeno y muy rara vez son capaces de causar formas graves de enfermedad. Un ejemplo de esta vacuna es, por ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla y la vacuna contra el polio. Ahora es importante que recordemos lo que es inmunidad activa e inmunidad pasiva. En la inmunidad activa, ¿no?, se basa en la estimulación del sistema inmunológico del individuo para que genere mecanismos de defensa humorales y celulares específicos para un antígeno determinado. La protección dura años y con frecuencia es permanente. Puede adquirirse padeciendo la enfermedad producida por determinado microorganismo o mediante la vacunación contra el germen causal. La inmunidad pasiva, ¿no?, más bien se da mediante la transferencia de un individuo a un individuo de anticuerpos producidos por un animal u otro ser humano. Entonces, la protección que se le confiere, ¿no?, es efectiva pero temporal contra ciertas enfermedades, desapareciendo la protección en un lapso de semanas o meses. Entonces, la transferencia transplacentaria de anticuerpos, como la globulina humana hiperinmune, el suero hiperinmune heterólogo o las antitoxinas son claros ejemplos de esta inmunidad pasiva, ¿no? Entonces, en cuanto a la inmunidad activa, ¿no?, tenemos, por ejemplo, los componentes antigénicos de la hepatitis B, el Haemophilus influenza, ¿no?, las exotoxinas inactivadas, el toxón epidectánico y diftérico, los microorganismos vivos atenuados como la BCG, poliomielitis, sarampión, parotiditis, rubiola, fiebre amarilla, o los microorganismos inactivos como pertussis, ¿no? Y en cuanto a la inmunidad pasiva, tenemos las antitoxinas e inmunoglobulinas. Entonces, los virus o bacterias vivos atenuados, ¿no?, es una forma atenuada de un virus o bacteria causante de la enfermedad. Necesitan replicarse para generar inmunidad. Se inactivan fácilmente con la luz o el calor. Pueden generar enfermedad grave por infección en inmunocomprometidos, ¿no? Es por eso que hay que tener cuidado y no se administran en los pacientes que cursan con el sistema inmunológico comprometido. La presencia de anticuerpos circulantes transplacentarios, ¿no?, disminuyen o anulan la inmunogenicidad de la vacuna. La primera dosis genera inmunidad en la mayoría de individuos. No requieren dosis de refuerzo de manera periódica. Las inactivadas, por otro lado, son virus o bacterias inactivados o fracciones del mismo. No se replican, no pueden causar enfermedad por infección, usualmente no se ven afectadas por la presencia de anticuerpos circulantes, requieren múltiples dosis para generar inmunidad, así como refuerzos periódicos para mantener títulos protectores de anticuerpos. Entonces, en la parte inferior tenemos los ejemplos, ¿no?, de microorganismos vivos atenuados. Tenemos dentro de los virales, la gripe viral, la varicela, el rotavirus, la polio oral. Dentro de las bacterianas tenemos, por ejemplo, la BCG. En cuanto a las inactivadas, las vacunas inactivadas, tenemos las células completas, como la polio, la SALC, ¿no?, la hepatitis A. Las inactivadas fraccionadas tenemos las subunidades proteicas, como en el caso de la hepatitis B,
el virus de papiloma humano. En cuanto a los toxoides, tenemos la difteria, el tétanos. En cuanto a los polisacáridos puros, tenemos el neumococo. Y los polisacáridos conjugados, tenemos el neumococo 13 valente y el Haemophilus influenzae de tipo B. Entonces, acá tenemos un esquema, ¿no?, de lo que se va produciendo en el organismo una vez que administremos la vacuna, ¿no? Entonces, acá tenemos en aquellas que son que tienen la participación de los linfocitos B, los linfocitos TDH, ¿no? Entonces, una vez que las células presentadoras de los antígenos está en contacto con el antígeno, con el adyuvante, ¿no?, que produce una activación de los linfocitos B, provocando una respuesta primaria de baja afinidad, pero más rápida. Una estimulación de las células plasmáticas que producen unos anticuerpos de baja afinidad, ¿no? Y por otro lado, se puede producir también la activación de los linfocitos TH. Entonces hay una respuesta secundaria de alta afinidad, más lenta en centros terminales, la activación de las células plasmáticas, y más bien ya producen una memoria inmune con anticuerpos de alta afinidad, ¿no? Son los dos caminos que tenemos frente a las vacunas. Entonces acá tenemos los carnets de vacunación que utilizamos en nuestro esquema de vacunación en el Ministerio de Salud, tanto para niñas, para niños, ¿no? Y ahí vemos que en la parte superior te tiene que consignar el número de historia clínica, todos los datos concernientes al paciente, a sus padres, la dirección, correo. También registramos el DNI, ¿no?, tanto del paciente como de los padres, y el teléfono, ¿no?, para hacer un seguimiento al paciente y asegurarnos que reciba su esquema de vacunación completo, ¿no? Y en la parte inferior ya vemos que está consignado todo el esquema de vacunación que actualmente utilizamos, ¿no? Al nacimiento, ¿no?, colocamos la vacuna de la tuberculosis, al igual que la hepatitis B, ¿no? Y posteriormente en la parte inferior ustedes van viendo cómo es que se van distribuyendo las vacunas en los diferentes grupos etarios, ¿no? Entonces es importante cuando administremos la vacuna, si bien es cierto ahí, por ejemplo, ¿no?, está consignado la vacuna, la IPV, por ejemplo, ¿no?, que se administra la primera dosis a los 2 meses, la segunda a los 4 meses, ¿no?, y la tercera a los 6 meses. Entonces, cuando le administremos la primera dosis, se le indica a la mamá cuándo tiene que regresar para la segunda dosis, ¿no?, para que pueda recibir el esquema completo de la vacunación. Entonces ahí en forma detallada ustedes van viendo cómo están consignados todo el esquema de vacunación, ¿no? Entonces ahora, en base a este esquema de vacunación, vamos a comenzar a detallar a continuación. Por ejemplo, la vacuna de BCG, Bacilo de Calmette-Guerin, ¿no?, y hemos mencionado, es una vacuna viva atenuada, la vía de administración es intradérmica, en la parte del músculo deltoides, en el brazo derecho, a 2 centímetros del acromion o vértice del hombro, ¿no? ¿En qué edad se administra? En los recién nacidos de 0 a 28 días, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el recién nacido tiene que tener más de 2 kilos o 2000 gramos para administrarle la vacuna, ¿no? Ideal es dentro de las 12 primeras horas después del nacimiento, o si no se ha administrado en ese momento, ¿no?, ya se puede administrar durante el primer año, pero digamos del año hasta los 5 años, si no ha recibido la dosis del nacimiento, ¿no?, se tiene que hacer el previo descarte de tuberculosis si es que se le piensa administrar. Bueno, su presentación, ¿no?, viene en frascos de 10, por 5, rápido 5 dosis, 0.5 mililitros más diluyente, ¿no? También hay otro frasco de 20 a 10 dosis, ¿no?, presentación de 1 mililitro más del diluyente. Su conservación es entre 2 y 8 grados centígrados. Las indicaciones vienen a ser la prevención de formas clínicas graves de la tuberculosis infantil en menores de 5 años, la meningitis tuberculosa y la tuberculosis miliar o diseminada, ¿no? Los posibles efectos postvacunales vienen a ser a nivel local un nódulo de induración en el sitio de la inyección, ¿no?, que posteriormente puede producir una ulceración.
Entonces, las contraindicaciones serían un recién nacido con peso menor a 2000 gramos, las enfermedades infecciosas como el sarampión y varicela, ¿no? Se debe esperar un mes, las reacciones dermatológicas severas en el área de aplicación y aquellos pacientes que cursan con una inmunodeficiencia. ¿Se puede hacer uso simultáneo con otras vacunas? Sí. Y es así que los recién nacidos se administran con hepatitis B, ¿no? Entonces acá tenemos un esquema, un gráfico, ¿no?, de la administración, ¿no? Es una vacuna preparada con cepas atenuadas del Mycobacterium bovis, como ya hemos mencionado, de administración intradérmica, una sola dosis, y la eficiencia es de un 75-86% para la tuberculosis meningia o miliar. Entonces, a las 2 o 3 semanas vemos un eritema, edema y formación de una pústula, y eso es bueno explicarle a la mamá, ¿no?, para que no se asuste cuando a las 2 o 3 semanas vaya a presentar una reacción más o menos semejante a la que está en el gráfico, ¿no? A las 6 semanas se puede producir una úlcera con secreción en el 70% de los casos. Es una secreción blanquecina, ¿no?, gaseosa. No debe haber una secreción purulenta, ¿no? Hay que evitar la manipulación de la zona de aplicación para evitar complicaciones posteriores como la sobreinfección bacteriana, ¿no? En este caso, ¿no?, el contenido es un material gaseoso blanquecino, como les digo, no hay secreción purulenta, salvo que la lesión haya sido manipulada, y ahí sí ya podemos ver la presencia de pus y hay que hacer la intervención correspondiente, ¿no? A los 3 meses aproximadamente ya se forma la cicatriz, y es mucho más raro encontrar que se complique con cuadro bacteriano, un absceso o una linfadenopatía regional por BCG o la arteritis, ¿no?, como en el caso del esquema, poquito de la parte inferior. En ninguno comprometido, más bien hay riesgo de enfermedad diseminada, ¿no? Por eso es que no se administran los inmunodeprimidos. Entonces también tenemos la vacuna contra la hepatitis B, ¿no?, que hemos mencionado también anteriormente, que es una vacuna inactivada recombinante, cuya vía de administración es la intramuscular, ¿no? Entonces en el paciente pediátrico se administra en menores de 1 año en el músculo vasto externo, ¿no?, en el muslo, y en el adulto más bien se administra en el músculo deltoides. El esquema viene a ser los recién nacidos en las primeras 12 horas de vida, ¿no?, con peso mayor a 2000 gramos, entre 5, 15 años, 11 meses, 29 días, sin vacunación previa también se puede administrar. La conservación es entre +2 y +8 grados centígrados, ¿no? Los posibles efectos postvacunales vienen a ser las reacciones locales, dolor, eritema, edema e induración en la zona, las reacciones sistémicas, el malestar general, la cefalea, fatiga o irritabilidad. Las contraindicaciones vendrían a ser la reacción de hipersensibilidad a dosis previas o sus componentes, y sí se puede administrar con otras vacunas, en este caso, por ejemplo, con la vacuna contra la tuberculosis o BCG, ¿no? Las indicaciones entonces vienen a ser la prevención de la transmisión de la hepatitis B, el recién nacido en las primeras 12 horas de vida. Si ya no se ha colocado en este momento, ya se esperan hasta los 2 meses, ¿no?, para administrarle la primera dosis. Excepcionalmente, en partos domiciliarios se podrá vacunar hasta 7 días de nacido. Niños y niñas que han presentado reacción adversa severa a la vacuna pentavalente, a los pacientes mayores de 5 años que no han completado las 3 dosis de vacuna pentavalente y o no muestra evidencia de haber recibido las 3 dosis de la pentavalente o la hepatitis B. Entonces, en ningún caso se reinicia el esquema. También está indicado en aquella población que vive en áreas de alta prevalencia de hepatitis B, en el personal de salud, de limpieza, los estudiantes de salud, las poblaciones indígenas, las trabajadoras, los trabajadores sexuales, ¿no?, o en los hombres que tienen sexo con otros hombres. En aquellos grupos de riesgo, los miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, la Cruz Roja, Defensa Civil y los bomberos. En cuanto a la vacuna combinada pentavalente, DPT, ¿no?, viene a ser difteria, pertussis, tétanos, y acá también está la hepatitis B, el hemófilos influenza de tipo B, ¿no? Es una combinación de vacunas inactivadas o muertas,
que se administran en forma intramuscular en el vasto externo muslo en los menores de un año y de 1 a 4 años, 11 meses, 29 días en el músculo del tórax. Ahora, el esquema viene a ser en menores de un año, las 3 dosis, a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. De 1 año a 4 años, 11 meses, 29 días, ¿ya? Si no hay previa dosis. 3 dosis con intervalo de 2 meses mínimo. Entonces su conservación también es entre más 2 y más 8 grados centígrados. Las indicaciones vienen a ser la prevención de la difteria, de la tosferina, del tétanos, enfermedades invasivas provocadas por el Haemophilus influenzae de tipo B, como son la meningitis, la neumonía, ¿no? Y también está comprendida la hepatitis de la, ¿qué se llama? De la hepatitis B. Ahora, en su composición, ¿no? Está la Bordetella pertussis, toxoide difterico, el toxoide tetánico, polisacárido conjugado de Haemophilus influenzae de tipo B, ¿no? Y también del antígeno de superficie de la hepatitis B. ¿Cuáles son los posibles efectos postvacunales? En cuanto a las reacciones locales, tenemos el dolor, enrojecimiento, induración. Las reacciones sistémicas, después de 48 horas, podemos notar que el pacientito está con un llanto persistente, con alza térmica, irritabilidad. Menos comunes son las convulsiones, tipo espasmos o crisis de ausencia. Las contraindicaciones serían una reacción alérgica a la dosis previa o a sus componentes, y sí se puede administrar con otras vacunas. En cuanto al toxoide lisotetánico pediátrico, ¿no? Son vacunas de tipo inactivadas o muertas, se administran en forma intramuscular en menores de un año en el músculo vasto externo, de 1 año, 4 años, 11 meses, 29 días en el músculo deltoides. El esquema viene a ser en menores de un año, 2 dosis a los 4 y a los 6 meses, de 2 años a 4 meses, 4 años, 11 meses, 29 días son 2 dosis, ¿no? A los 18 meses y a los 4 años con 11 meses, 29 días. Y como refuerzo, con un intervalo de 6 meses entre dosis. La conservación también, ¿no? Se da entre más 2 más 8 grados centígrados. Las indicaciones vendrían a ser la prevención de la difteria y tétanos en niños que presentan reacciones alérgicas severas a la primera dosis de la vacuna pentavalente, ¿no? Y la composición viene a ser el toxoide diftérico, el toxoide tetánico, ¿no? Y los excipientes. Entonces, posibles efectos postvacunales, tenemos las reacciones locales, el dolor, el enrojecimiento, edema, induración. Las contraindicaciones vendrían a ser la reacción alérgica a dosis previas o sus componentes. Y si se puede administrar con otras vacunas. La vacuna contra el Haemophilus influenza de tipo B, no es de tipo conjugada inactivada, se administra en forma intramuscular en menores de un año en el músculo vasto externo, y de 1 año hasta los 4 años, en menores de 5 años, administramos en el músculo deltoides. El esquema viene a ser en los menores de 1 año, una dosis a los 4 y a los 6 meses para completar la serie primaria con intervalos de 2 meses entre dosis. La conservación entre más 2 y más 8 grados centígrados. Las indicaciones vienen a ser confidencialidad ante la infección o el tipo B. Se administra en niños que presentan reacciones
En cuanto a la vacuna, entonces, contra el hemófilus influenza de tipo B, ¿no? Ya hemos mencionado que se puede administrar de manera concomitante con otras vacunas, no hay problema. Tenemos luego la vacuna de la polio inactivada, ¿no? Que son virus inactivados, se administran en forma intramuscular. En menores de 1 año, en el músculo vasto externo, de 1 a 4 años, 11 meses, 29 días en el músculo deltoides. El esquema vienen a ser 2 dosis, a los 2 a los 4 meses, con intervalos de 2 meses entre dosis. La conservación es entre +2 y +8 grados centígrados, no exponiendo a la luz solar no se congelan tampoco. Y las indicaciones vienen a ser la prevención de la poliomielitis. Los posibles efectos vacunales, las reacciones locales, como el dolor inherente a la aplicación. Y las contraindicaciones, una reacción alérgica a dosis previas o sus componentes. Y si se puede administrar en forma concomitante con otras vacunas. La vacuna oral de poliovirus, ¿no? La SAVI, vienen a ser virus vivos atenuados. La vía de administración es la oral con 2 gotas. El esquema son 3 dosis, la primera dosis a los 6 meses y los refuerzos a los 18 meses y 4 años. Las indicaciones vienen a ser la prevención de la poliomielitis, ¿no? Y los posibles efectos postvacunales son raros, en realidad es una vacuna bastante segura. Las contraindicaciones vienen a ser la inmunodeficiencia personal o en el núcleo familiar, siendo reemplazada por la IPV, ¿no? Su uso simultáneo con otras vacunas, sí. Se administran vacunas con virus vivos atenuados, se deben administrar el mismo día simultáneamente y si no fuera posible, ya se tienen que administrar después de un lapso de 30 días. En cuanto a la vacuna contra el rotavirus, ¿no? Son virus vivos atenuados, la vía de administración es oral, las dosis de 1.5 mililitros. Si el niño regurgita o escupe la vacuna, no se administra una dosis de reemplazo. El esquema viene a ser 2 dosis, a los 2 y a los 4 meses de edad, con un intervalo de 2 meses entre las dosis. Es importante que nosotros recordemos que no podemos sobrepasar los 5 meses, 29 días para la primera dosis, y para la segunda dosis se puede administrar máximo hasta los 7 meses con 29 días. Las indicaciones vienen a ser prevención de diarrea severa por rotavirus, posibles efectos secundarios postvacunales, en muy raros casos en menores de 1 año en el músculo vasto externo. En los pacientes de 1 año, las dosis a los 2, a los 4 y a los 12 meses de edad. Los no vacunados entre los 12 y 23 meses, 29 días, recibirán 2 dosis con intervalo mínimo de 1 mes entre cada dosis. Los niños de 2 a 4 años con comorbilidades, como las nefropatías, cardiopatías, diabetes, hemoglobinopatías, infecciones por VIH, síndrome de Down, neoplasias, aquellos que les han hecho la esplenectomía o inmunocomprometidos, que no recibieron la vacunación previa, deben recibir una dosis, ¿no? Las indicaciones vienen a ser justamente la prevención de enfermedades invasivas provocadas por el neumococo, como son la neumonía, la meningitis, la septicemia, y las no invasivas como la otitis y sinusitis. ¿Cuáles son los posibles efectos postvacunales, ¿no? Las reacciones locales vienen a ser el dolor, el eritema, el edema y la induración en la zona de aplicación de la vacuna. Y las reacciones sistémicas vienen a ser la alta térmica, la irritabilidad, la somnolencia,
la pérdida de apetito, los vómitos, las diarreas y el rash. De la vacuna, una reacción anafiláctica a una dosis previa, y sí se puede administrar en diferentes sitios anatómicos con otras vacunas. En cuanto a la vacuna contra el sarampión, paperas y rubiola, son virus atenuados, se administran en vía subcutánea, en la parte superior de la cara externa del brazo, en el tercio medio del músculo deltoides, ¿no? El esquema son 2 dosis a los 12 y a los 18 meses de edad. Las indicaciones vienen a ser la prevención del sarampión, rubiola y parotiditis. ¿Cuáles son los posibles efectos postvacunales? ¿No? Entre los 7 y 14 días se puede presentar alza térmica, exantema, tos, coriza, conjuntivitis del componente antisarampión. Y del componente antirrubiólico, fiebre, exantema, linfadenopatías, artralgias, y en menos del 0.5% de los casos, ¿no?, se dan estas reacciones secundarias. Por otro lado, se puede producir entre los 7 y 21 días fiebre, hipertrofia parotidia, ¿no? Ese es por el componente antiparotídico, ¿no? Las contraindicaciones vienen a ser la reacción alérgica a dosis previas o sus componentes, que son, por ejemplo, el huevo, la gelatina, la neomicina, o en aquellos pacientes que tienen una inmunodeficiencia grave. Se puede utilizar con otras vacunas, sí, con otra vacuna de virus vivos atenuados. En cuanto a la vacuna contra el sarampión y rubiola, ¿no?, son virus vivos atenuados, vía de administración subcutánea en el tercio medio del deltoides. La primera dosis a partir de los 5 a 49 años y que no recibieron vacuna, ¿no? Y las poblaciones en riesgo y brotes. Las indicaciones vienen a ser la prevención del sarampión y rubiola, ¿no? Los posibles efectos postvacunales: entre los 7 y 14 días, el alza térmica, exantema, tos, corizas, manchas de Koplik, púrpura trombocitopénica, conjuntivitis, y de esos del componente antisarampión. Y por otro lado, fiebre, exantema, linfadenopatías, artralgias, al menos el 0.5% de los casos en el componente antirrubiólico. Las contraindicaciones vendrían a ser la reacción alérgica severa a dosis previa de la vacuna o a componentes como el huevo, la gelatina, neomicina, en inmunodeficiencia grave y durante el embarazo. Se puede hacer el uso de esta vacuna en forma concomitante de otra vacuna que tenga virus vivos atenuados, ¿no? Se puede administrar simultáneamente el mismo día. Si no se administra el mismo día, ya se tiene que esperar un mes para la aplicación de la otra vacuna. La vacuna contra la varicela, ¿no?, son virus vivos atenuados, la vía de administración es subcutánea, en la parte superior, cara externa del brazo, en el tercio medio del deltoides. Anteriormente, en menores de 14 años se administraba nada más una dosis de la vacuna, y a partir de los 14 años se administraban 2 dosis de la vacuna. Ya la última guía, la última resolución que han enviado a los del Ministerio de Salud ya incluyen las 2 dosis, ¿no? 2 dosis a partir de los 12 meses hasta los 2 años, 11 meses, 29 días, con un intervalo mínimo entre dosis de 6 semanas, ¿no? Ese es un cambio que ha habido recientemente en el esquema de vacunación que anteriormente administrábamos, ¿no? Incluso antes, ¿no?, antes de este último cambio, no se administraba ni la hepatitis A ni la varicela dentro del esquema de vacunación en nuestro país. Eran vacunas que se tenían que administrar particularmente, ¿no? Pero a raíz de estos casos de varicela complicada que incluso ocasionaron la muerte de algunos pequeños, es que decidieron incluirla en nuestro esquema de vacunación actual. Entonces las indicaciones vienen a ser la prevención de la varicela. Como posibles efectos secundarios, ¿no?, las reacciones locales es el dolor, edema, enrojecimiento de la zona, y sistémicas a partir de los 5 a 30 días postvacunal presentan irritabilidad, alza térmica, un rash pero leve, somnolencia y pérdida de apetito. La contraindicación sería
los antecedentes de hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la vacuna, individuos con inmunosupresiones, inmunodeficiencias, la tuberculosis activa no tratada y cualquier enfermedad, ¿no?, que cursa con la fiebre más de 38,5. Y sí se puede administrar con otras vacunas. En cuanto a la antiamarílica, ¿no?, son virus vivos atenuados, se administran en la parte superior de la cara externa del brazo, tercio medio del deltoides, una dosis única a partir de los 15 meses de edad, de 2 a 59 años que acrediten no haber recibido vacuna, y en la población de regiones endémicas. Las indicaciones vienen a ser la prevención contra la infección por virus de la fiebre amarilla, ¿no?, los posibles efectos postvacunales locales a nivel de la zona de aplicación, el dolor, edema e induración, y a nivel sistémico, cefalea, mialgias, malestar. Las contraindicaciones: menores de 12 meses, mayores de 60 años, hipersensibilidad al huevo, proteínas de pollo o cualquier componente de la vacuna, inmunosupresión, gestantes o madres en periodo de lactancia, en los primeros 6 meses, salvo prescripción médica. Y sí se puede administrar con otras vacunas. Acá tenemos la vacuna contra la difteria, pertussis y tétanos, ¿no?, que son vacunas inactivadas o muertas, vía intramuscular. El esquema como dosis refuerzo, 2 dosis, la primera a los 18 meses y la segunda a los 4 años hasta los menores de 5 años, la protección contra la difteria, tétanos y tosferina. Las reacciones locales: dolor, sensibilidad, enrojecimiento, edema, induración, y las sistémicas: alza térmica, malestar, mialgia, cefalea, irritabilidad, llanto prolongado, convulsiones, episodios de hipotonía y reacciones anafilácticas. Las contraindicaciones: anafilaxis a cualquier componente de la vacuna, encefalopatía los primeros 7 días post vacunación y en los mayores de 5 años. Su uso simultáneo con otras vacunas sí se puede administrar desde el adulto. Esto es solo para gestantes. Esta también, bueno, es en las niñitas que, ¿no?, la vacuna contra el virus de papiloma humano, ¿no?, una vacuna tipo recombinante, se administra vía intramuscular en la parte superior de la cara externa del brazo, en la zona de la región del deltoides. Niñas y adolescentes de 5º grado de primaria, niñas de 9 años hasta los 13 años, 11 meses, 29 días que no estén estudiando. Por lo general esas vacunas se administraban en los colegios, ¿no? Y las indicaciones son la prevención del cáncer cervical causado por el virus del papiloma humano de los tipos 16 y 18, la neoplasia intraepitelial cervical, NIC dado 1 y 2, verrugas genitales, ¿no?, por el VPH 6 y 11. Las reacciones locales: el enrojecimiento y adormecimiento, y las sistémicas: fatiga, alza térmica, como contraindicaciones la anafilaxia con dosis previa a la vacuna. Y sí se puede administrar con otras vacunas. La dosis de influenza, ya para terminar, pues estamos sobre la hora. Es una vacuna inactivada, vía intramuscular en menores de 1 año en el vasto externo, en mayores de 1 año en el deltoides, ¿no? El esquema para la dosis pediátrica, el virus de influenza pediátrica en menores de 1 año, 2 dosis, la primera dosis a los 6 meses, la segunda dosis a los 7 meses, en niños de 2 años, o niños o niñas de 2 años, la primera dosis, ¿no?, una cada año. Y las indicaciones, ¿no?, menores de 1 año son 2 dosis, la primera dosis a los 6 meses, la segunda dosis a los 7 meses, en 1 año una dosis, 2 años una dosis, y la vacuna de la influenza del adulto, de los 3 a los 59 años, una dosis también, ¿no? Entonces, las reacciones locales: dolor, adormecimiento, enrojecimiento, edema, induración. Sistémicas: malestar general, alza térmica, mialgia, que usualmente desaparecen entre 2 y 3 días. Reacciones, las contraindicaciones: anafilaxia, reacciones alérgicas al huevo, primer trimestre del embarazo, menores de 6 meses de edad. Y eso sería todo, ¿no? Justo hemos terminado a la hora exacta para que ustedes puedan hacer su próxima clase teórica. Les agradezco mucho por su atención. Hasta la Gracias. próxima clase. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias. Chicos, en esta misma sala vamos a continuar con el doctor García. Hay que esperar a que entre, por favor.